secretos inquietantes descubiertos a través de la lente de drones. Mientras estos aviones no tripulados se elevan sobre el paisaje helado y revelan descubrimientos escalofriantes congelados en el tiempo, desde el Valle del Arco Iris hasta las avalanchas silenciosas. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy revelaremos una visión horripilante de los 8 descubrimientos más inquietantes realizados en el Monte Everest. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 10. El Valle del Arco Iris. En el Monte Everest, donde los altos picos tocan el cielo, es un lugar a la vez hermoso y triste. El Valle del Arco Iris, entre la nieve y el hielo limpios, es un espacio colorido y se destaca contra el entorno blanco. Cuando ves por primera vez el Valle del Arco Iris, se ve feliz y sorprendente, con sus muchos colores brillando contra el fondo blanco. Pero debajo de su aspecto brillante hay una triste verdad, un lugar donde descansan las personas que murieron en el Everest. Aquí, entre la colorida escena, se encuentran los cuerpos preservados de los escaladores que murieron en las peligrosas laderas del Everest. El frío los ha mantenido congelados y sus coloridas chaquetas nos recuerdan los peligros que conlleva intentar escalar la montaña. El Valle del Arco Iris nos muestra lo riesgoso que es estar en la zona mortal del Everest, donde el aire es escaso y el clima es implacable. Cuando te paras entre el colorido Valle del Arco Iris, ves lo hermoso que es el Everest, hermoso y peligroso. El triunfo y la tragedia son a la vez parte de este lugar cautivador. Número 9. Equipo abandonado de expediciones. A una asombrosa altura de 28.000 pies en las laderas heladas del Monte Everest se encuentran reliquias ocultas de expediciones perdidas hace mucho tiempo. Emergen con susurros del pasado. Entre estos artefactos congelados, los escaladores se han topado con un equipo peculiar y misterioso que cuenta una historia de determinación humana, exploración y supervivencia a mitad del infame primer paso, un lugar en la cresta noreste del Everest que ha frustrado a muchos escaladores. Aquí se encuentra un campamento olvidado que probablemente ha permanecido intacto durante décadas. Un explorador atraído por el brillo de una vieja botella creyó que era de 1924. Una pista que vincula a los legendarios escaladores George Mallory y Andrew Irvine. Aunque la botella resultó ser de una expedición posterior, el sitio estaba lleno de otras pistas inquietantes. Un aparato de oxígeno con batería y mosquetones desgastados con un punto de conducción chino para la expedición china de 1960. El primero en afirmar haber llegado a la cima del Everest desde el norte. Cerca se encuentra una pala oxidada marcada como Marvy 1979 desgastada. Junto a ella, cilindros esparcidos probablemente de un equipo francés de 1980 cuentan una historia de intentos multinacionales de conquistar la cima, muchos de los cuales terminaron en tragedia. Tal vez lo más sorprendente sea la botella de oxígeno gigante, mucho más grande que otras, encontrada de la misma época. Se destaca como una reliquia de la tecnología, aún conteniendo gas listo para apoyar una expedición desaparecida hace mucho tiempo en el tiempo. Gafas desgastadas por el clima, un martillo y un misterioso frasco de pastillas yacen en la nieve. Son reliquias de los desafíos enfrentados en altitudes extremas, donde la vida pende de un hilo. Aquí, en este duro paisaje azotado por el viento, yacen recuerdos congelados de triunfos, fracasos e historias no registradas permanecen abandonados. Cada artefacto cuenta una historia de coraje y pérdida en el techo del mundo, haciendo eco de los misteriosos pasos dados por los escaladores que nunca regresaron. Número 8. Las tumbas de escaladores caídos. En medio del Monte Everest hay un frío cementerio, una silenciosa señal de lo dura que es la montaña. Más de 200 personas tentadas por el llamado a conquistarla ahora duermen para siempre en su abrazo helado. Estas tumbas congeladas como guardias fantasmales nos recuerdan los peligros que aguardan a quienes intentan llegar a la cima. Entre estos fantasmas helados, una persona destaca por su presencia espeluznante, conocida como las botas verdes de Sewang Palhor. Recordado por el color brillante de sus zapatos, se encontraron con sus restos en las fuertes tormentas de 1996. Desde ese triste día,
su cuerpo ha permanecido congelado cerca de la cima, un escalofriante recordatorio de cuán despiadado es el Everest para los sueños humanos, para aquellos lo suficientemente valientes como para escalar las peligrosas laderas del Everest. Las botas verdes son a la vez un hito y un signo de los peligros que se avecinan. Su cuerpo congelado, visible cuando la nieve se aclara, hace que los escaladores enfrenten su propia mortalidad a cada paso. Muchos se detienen a su lado, no solo para descansar, sino para honrar a los muertos y reunir coraje para el duro viaje que les espera. Las botas verdaderamente verdes se han convertido sin querer en una guía para las almas valientes que escalan las cumbres heladas del Everest. Su presencia muestra un punto muy importante, un lugar donde la determinación se encuentra con el destino y los climas experimentados. Dicen que pasar por botas verdes significa comprender lo frágil que es la vida y lo fuerte que es la montaña. Número 7. Extraños fragmentos de huesos. Desde 1921, más de 330 escaladores han perecido en las traicioneras laderas del Everest y alrededor de 200 aún están atrapados en sus garras heladas. La naturaleza de la recuperación de estos cuerpos a menudo hace que tales esfuerzos sean poco prácticos, si no imposibles, pero en los últimos años ha surgido un nuevo e inquietante capítulo en la trágica saga del Everest. Kami Rita Sherpa, un escalador de renombre con numerosos ascensos al Everest en su haber, tropezó con un sombrío descubrimiento en el campamento base. Huesos humanos que sobresalen del permafrost, alisados por el implacable toque del hielo. Este descubrimiento no fue un descubrimiento aislado. En cada temporada de escalada, a medida que los glaciares del Everest se retiran debido al calentamiento global, nuevos restos emergen de las montañas. Cráneos con capas heladas cercenados, miembros y fragmentos de esqueletos ahora claramente visibles. Donde una vez estuvieron enterradas las reliquias, una vez ocultas de expediciones fallidas y tragedias no contadas, están apareciendo cada vez más a la vista. Escaladores y guías locales informan haber visto más restos expuestos que nunca antes. Un testimonio escalofriante de la naturaleza incesante e implacable de la montaña. El calentamiento global ha acelerado el derretimiento de los glaciares del Everest, revelando no solo huesos y botas viejas, sino cadáveres enteros de expediciones pasadas. Entre los restos desenterrados ha surgido un caso especialmente inquietante que involucra a Reinhold Messner, una figura destacada en la tradición del montañismo. Messner, célebre por su histórico ascenso al Everest sin oxígeno suplementario, ha vivido bajo la sombra de una dolorosa acusación desde su espectacular ascenso hace más de 30 años. La afirmación de que abandonó a su hermano Gunther para morir en la montaña ha persistido como una mancha oscura en su historia. Por lo demás, tiene una ilustre carrera. En una entrevista exclusiva reciente, Messner reveló un giro inquietante de este legado, que reveló que un hueso encontrado entre los glaciares del Everest fue identificado como perteneciente a su hermano desaparecido. El Apocalipsis resalta la dura realidad del poder inquebrantable de la montaña y los misterios duraderos que contiene debajo de su superficie cubierta de hielo. Mientras se debate si recuperar o dejar los restos, el Everest se erige como un monumento a la resistencia humana y un claro recordatorio de la indomable fuerza de la naturaleza. Número 6. Las botas verdes. Subir el monte Everest no es fácil. Quienes lo hacen suben sabiendo que, si algo llega a pasarles arriba, es posible que su grupo tenga que dejarlos y que se conviertan en uno más de los más de 300 cuerpos de los alpinistas que intentan conquistar la cima y ahora forman parte de un jardín de esculturas congeladas que le recuerdan al resto que esto no es un juego o un paso por el campo. El Everest, la montaña más alta del mundo, que hace poco se reveló que mide más de lo que se pensaba, pone a prueba los límites de lo humanamente posible. Es un paisaje extremo que puede cambiar de un momento a otro y que no perdona el más mínimo error. Existen muchas historias trágicas sobre alpinistas que perdieron la vida en la montaña. Una de ellas quedó retratada en la película Everest con Jake Gyllenhaal y Josh Brolin. Está la de Hannelore Schmatz, que fue solo la cuarta mujer en subir, y su historia se considera como una de las más desgarradoras, o la de David Sharp,
quien fue visto antes de morir por más alpinistas que sabían que al ayudarlo estarían arriesgando sus vidas, pero probablemente una de las más famosas es la de Green Boots, uno de los muertos del Monte Everest, que incluso se ha convertido en un marcador que muchos usan para ubicarse en la ruta. Antes de ser conocido solo como Green Boots, el más famoso cuerpo en la montaña se llamaba Tsewang Paljor, quien fue un alpinista de la India que recibió el popular apodo debido a que subió la montaña con un par de botas verde neón que hacía que fuera imposible no verlo sobre la nieve, aunque eso no es suficiente para salvarle la vida a alguien en un lugar tan extremo. Paljor ha estado congelado en el Northeast Ridge, la cresta noreste, de la montaña desde 1996 y sigue siendo uno de los macabros marcadores que, un cuarto de siglo después, se siguen usando por quienes intentan lograr lo que él no pudo terminar para decirle a sus compañeros dónde se están y qué tanto han avanzado. Antes de subir a la montaña, Paljor dejó la escuela a los 10 años para trabajar en la Indo-Tibetan Border Patrol para mantener su familia, y fue hasta 1996, a los 28 años, cuando por fin pudo acompañar a su equipo de la ITBP a una expedición al Everest con la que pretendían convertirse en el primer equipo de India en llegar hasta el North Summit. El viaje estaba planeado y el equipo estaba listo, pero el Everest es impredecible y el 10 de mayo de 1996, una tormenta tocó la montaña y los alpinistas quedaron atrapados. Toda la preparación, el entrenamiento y el conocimiento de la montaña no fueron suficientes para escapar de las condiciones climáticas que fueron demasiado poderosas. Paljor y 7 de los alpinistas de su grupo murieron ahí mismo, en un evento que llegó a ser conocido como el Everest Disaster, uno de los eventos más letales que habían sucedido en la montaña, y que se mantuvo así hasta que otro desastre peor tuvo lugar en 2014. Harbhajan Singh fue el único sobreviviente del grupo de Paljor, y fue él quien contó que se enfrentan a vientos fuertes, nieve y temperaturas heladas, lo que lo llevó a pedirle a su grupo que volviera, pero ellos estaban decididos a lograr su misión y siguieron adelante a pesar de que las condiciones eran demasiado peligrosas. Muchos otros alpinistas murieron ese mismo 10 de mayo al intentar ayudar a otros menos experimentados a encontrar el camino. Pero las botas de Paljor lo hicieron especialmente identificable, y es por esto que hoy es una de las víctimas más famosas de la montaña. Su cuerpo, uno de los muchos que son todavía más visibles debido al cambio climático que ha revelado cuerpos y basura, fue encontrado en una cueva en la llamada Dead Zone, que se extiende por 26,000 pies hasta la cima. Número 5. Las historias de fantasmas en la montaña. El Monte Everest, la montaña más alta e icónica del mundo, no solo es conocida por sus imponentes picos y ascensos mortales, sino que también está llena de espeluznantes historias de fantasmas entre las muchas leyendas. Entre ellas resalta una contada por el Sherpa Pemba, un montañero experimentado que afirma haber encontrado figuras sombrías cerca de la cumbre mientras se acercaba al tramo final de su ascenso. Pemba vio varias formas oscuras y fantasmales que se acercaron a él suplicando comida y creía que eran las almas inquietas de los escaladores que habían muerto en la montaña, incapaces de encontrar la paz, hasta que sus cuerpos recibieron los derechos funerarios adecuados en 1975. Los escaladores británicos Doug Scott y Dougal Haston se encontraron atrapados durante la noche en las implacables laderas del Everest, sin comida y con poco oxígeno. Sintieron el reconfortante calor de una tercera presencia en su agujero de nieve, compartiendo calor corporal y ofreciendo orientación durante toda la noche. Fue una figura misteriosa que los ayudó a sobrevivir al frío intenso, pero al igual que el compañero fantasmal que permaneció invisible, esta experiencia inquietante no es aislada. Frank Smith, un escalador inglés, estaba intentando escalar la cumbre del Everest en 1993, cuando él también tuvo un encuentro sobrenatural solo a 28,100 pies sobre el nivel del mar. Vio 2 objetos misteriosos flotando en el cielo. Pulsaban lentamente y parecían fuera de lugar en el aire. También se sintió abrumado por la sensación de una presencia a su lado mientras subía. Era un compañero tan real que incluso metió la mano en su bolsillo para ofrecer comida. Pero cuando se giró, no había nadie allí.
Este fenómeno, conocido como síndrome del tercer hombre, es reportado por muchos escaladores que afirman sentir una presencia invisible que los ayuda en momentos de peligro. Más recientemente, en 2011, un equipo descubrió 4 cuerpos en el campamento 4, en lo alto de las laderas del Everest. Curiosamente, ninguna agencia de escalada había reportado escaladores desaparecidos y las identidades de los cuerpos siguen siendo un misterio. A pesar de las teorías e investigaciones, el caso nunca se resolvió, agregando otra historia escalofriante a la historia de la montaña. Número 4. Ceguera por la nieve y alucinaciones. Escalar el monte Everest es una aventura como ninguna otra a 29.000 pies con paredes de hielo escarpadas, infinitas grietas y temperaturas que podrían congelar la piel en segundos. No es lugar para un momento de debilidad, pero la dura realidad es que la combinación de agotamiento, falta de oxígeno y el frío cortante puede deshacer incluso a los escaladores más fuertes. La ceguera de la nieve es uno de los crueles trucos del pico causado por el implacable resplandor de la luz del sol sobre la nieve y el hielo. Es una pérdida temporal, pero insoportable de la visión. Imagínate haberte quemado con el sol la córnea. Es tan doloroso que incluso la luz más tenue se siente como agujas apuñalando tus ojos. El único remedio es descansar, pero cuando estás en la zona de la muerte por encima de los 26.000 pies, no hay tiempo para dormir. Tu visión se desvanece y con ella tus posibilidades de supervivencia. Si la ceguera de la nieve no fuera lo suficientemente aterradora, los escaladores en el Everest enfrentan un peligro aún más aterrador. Edema cerebral a gran altitud. A alturas tan altas, el cerebro lucha por obtener oxígeno y comienza a hincharse. Esto hace que los escaladores pierdan el control de la realidad, resbalándose en un estado de confusión y delirio. Sus mentes se nublan con extrañas alucinaciones. Algunos hablan con amigos imaginarios, mientras que otros creen que pueden volar mientras el pensamiento racional se desvanece. La situación sentada puede volverse realmente terrible en su estado desorientado. Algunos escaladores pueden incluso quitarse la ropa abrigada ante el frío mortal, con una sensación de calma fuera de lugar. En el Everest, el verdadero peligro no es solo el duro entorno. A veces es la mente misma la que se convierte en el enemigo más peligroso. Número 3. El Paso Hillary. El Paso Hillary era un afloramiento rocoso icónico de 12 metros en la arista sureste, una sección casi vertical que lleva el nombre de Sir Edmund Hillary, quien junto con Tenzing Norgay se convirtió en el primero en alcanzar la cumbre del Everest en 1953, ubicada a una altitud privada de oxígeno de 8.790 metros. Durante mucho tiempo se consideró uno de los desafíos finales y más abrumadores para los escaladores que intentaban escalar, llegar a la cima de 8.848 metros. El paso representó un momento crucial en la escalada donde la meta estaba sorprendentemente cerca, pero no sin un peligroso empujón final. El Paso Hillary era conocido por sus caídas escarpadas de hasta 3.000 metros por un lado y 2.400 metros por el otro. Una pared de roca precaria que fácilmente podría ser mortal sin cuerdas o una guía adecuada, lo que la convierte en un esfuerzo de alto riesgo en lo que se llama siniestramente la zona de la muerte, con temperaturas cayendo y el clima cambiando de manera impredecible. Incluso un ligero paso en falso podría resultar fatal. Las cuerdas, generalmente arregladas por el primer equipo de la temporada, hicieron que el ascenso fuera más manejable, pero aún así, fue una prueba formidable de resistencia y nervios. La notoria reputación del paso creció a medida que escaladores describieron experiencias desgarradoras. En 2015, el Paso Hillary fue destruido por un poderoso terremoto. El escalador británico Tim Mossdale confirmó la noticia después de llegar a la cumbre y publicar fotos del escalón ahora ausente, mientras que su eliminación facilitó un poco la subida para futuros aventureros e introdujo nuevos desafíos que ahora crea el camino modificado, un posible cuello de botella con escaladores esperando en condiciones gélidas y peligrosas su turno para escalar las secciones restantes de la cresta. A pesar de su destrucción, el legado del Paso Hillary perdura en el mundo de la escalada. Número 2. El descubrimiento del cuerpo de George Mallory.
Se piensa comúnmente que Sir Edmund Hillary fue el primero en escalar el Monte Everest en 1953. Pero ¿qué pasaría si alguien más alcanzara la cima antes que él y nos hicieran creer una historia diferente? A decir verdad, dos ingleses llamados George Mallory y Sandy Irving alcanzaron la cima en 1924. Fueron vistos por última vez por un geólogo llamado Noel Odell, quien los observó a través de un telescopio mientras estaban a solo 100 pies de la cima, luciendo como pequeños puntos contra la montaña. Odell pensó que Mallory e Irvine estaban bien y que podrían llegar a la cima. Mallory había escalado el Everest antes, en 1921, como parte de una expedición británica que cartografió el área. Se dio cuenta de la importancia de las máscaras de oxígeno en altitudes elevadas. Irving era bueno reparando equipos de oxígeno, pero no tenía experiencia en escalada. Mallory lo eligió como su compañero para la expedición. Partieron con algunos ayudantes, dejaron atrás a su guía para vigilarlos, pero nunca regresaron. Cuando los buscadores los buscaron al día siguiente, sus campamentos estaban vacíos, excepto por 2 sacos de dormir dispuestos en forma de T. El cuerpo de Mallory fue encontrado en 1999, pero su cámara la tomó prestada Howard Somerville, que podría haber demostrado que llegaron a la cima. Sin embargo, Mallory le había prometido a su esposa Ruth que le dejaría su foto en la cima. La tenía con él antes de subir, pero no se encontró. El misterio de los momentos finales de Mallory e Irvine en el Everest continúa cautivando, un recordatorio de las montañas que perduran. Número 1. Avalanchas silenciosas. Las avalanchas silenciosas en el Monte Everest se encuentran entre los fenómenos naturales más escalofriantes que enfrentan los escaladores. Estas avalanchas a menudo van precedidas por un movimiento inquietantemente tranquilo con una fuerza mortal que atrapa a quienes se encuentran en su camino desprevenidos. A diferencia de los dramáticos rugidos que podríamos esperar de estas masas de nieve, puede comenzar a moverse casi silenciosamente, creando una engañosa sensación de seguridad a medida que el hielo y la nieve ganan impulso. Lo que comienza como un estruendo apenas perceptible se convierte en una cascada imparable que destruye todo a su paso. El terror de estas avalanchas silenciosas fue claramente evidente el 25 de abril de 2015, cuando una avalancha masiva azotó el campamento base del Everest. Entre los escaladores había una superintendente de policía de Gujarat, India, de 33 años, que estaba leyendo tranquilamente en su tienda cuando notó un extraño silencio inquietante momentos antes de que se desarrollara el desastre, aclimatándose en el campamento base durante casi 2 semanas preparándose para su intento de cumbre en mayo. Lo que siguió fue puro caos cuando la avalancha provocada por un poderoso terremoto descendió por las laderas, arrasó las tiendas, enterró suministros y tomó vidas. Lo que hace que estas avalanchas sean tan mortales es el silencio que a menudo las acompaña. Hay una pequeña advertencia, un cambio en la capa de nieve, un ligero crujido y luego devastación. Para aquellos que experimentan este silencio antes de que ocurra el desastre, es un sonido que nunca olvidan. Lo que se suma a la imprevisibilidad del Everest, donde las fuerzas de la naturaleza pueden pasar de tranquilas a aterradoras en un instante. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!